¿Sabías que Jesucristo nos ayuda a salir del vicio de la pornografía? Aquí te lo muestro. La naturaleza humana está corrompida de origen. Es por ello que todos los seres humanos cargamos con el pecado original, el pecado que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Este primer pecado produjo la concupiscencia, que es esta inclinación a siempre querer hacer el mal, a esta inclinación a querer pecar. Es por ello que nosotros necesitamos armas sobrenaturales para poder vencer nuestros vicios y pecados. Por ende, la lujuria es una batalla en la cual nosotros, todos los seres humanos, debemos pelear, pero no pelear con nuestras armas, sino con todas las armas y herramientas que nos da Dios por medio de su iglesia. Ahora vamos a hablar cuáles son esas armas, pero primero hablemos de qué es la lujuria. La lujuria entonces viene de adentro hacia afuera, no es al revés, no es de afuera hacia adentro, sino de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, y esto se exterioriza hacia afuera. Por ende, la lujuria nace en nuestro corazón. Ahí es donde se planta la semilla del mal deseo. Una semilla que nosotros debemos aprender a arrancar de raíz. Entonces lo que viene es súper útil porque debemos aprender a tener discernimiento de los pensamientos que tenemos. Y esto es sencillo. Por ejemplo, si viene un pensamiento a nuestra cabeza que sabemos que las consecuencias de este pensamiento van a ser negativas, entonces este pensamiento viene del demonio. Por lo tanto, debemos cortar con este pensamiento negativo. Y si viene un pensamiento, por el contrario, que sabemos que las consecuencias de este van a ser positivas, obviamente ese pensamiento viene de Dios y debemos hacer su voluntad. Entonces, sabiendo esta diferenciación, debemos o cortar o permitir la voluntad de Dios en nuestra vida. Particularmente estamos hablando del pecado capital de la lujuria, también llamado pecado mortal. ¿Por qué? Porque mata el alma. Mata el alma porque nos quita la gracia de Dios, nos quita la salvación de Dios. San Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 12 versículo 7 nos dice: y a fin de que por la grandeza de las revelaciones no me levante sobre lo que soy, me ha sido clavado un aguijón en la carne, un ángel de Satanás que me abofeté para que no me engría. 3 veces rogué sobre esto al Señor para que se apartara de mí. Mas él me dijo: mi gracia te basta, pues en la flaqueza se perfecciona la fuerza. Por tanto, con sumo gusto me gloriaré de preferencia de mis flaquezas, para que la fuerza de Cristo habite en mí. Por Cristo, pues, me complazco en las flaquezas, en los oprobios, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, hay algo muy interesante que debemos saber. Hay una relación que existe entre la lujuria y la gula. Ambos son pecados capitales. La gula es este desorden, este deseo de comer desenfrenadamente. ¿Y por qué tiene esta relación tan estrecha con la lujuria? Porque al igual que ella, quiere satisfacer una necesidad inmediatamente y porque tiene un grado de satisfacción momentáneo, superficial, nos causa mucho placer. Por ejemplo, comer mucho, embotarnos y que pase un momento, que pasen unas horas y volver a caer en lo mismo. Es por ello que existen personas tan obesas, tan desenfrenadamente corpulentas, que necesitan seguir comiendo porque tienen ansias de sentir ese placer de comer desenfrenadamente. Saben que pueden morir, saben que tienen problemas cardíacos, tienen problemas de hipertensión del corazón, etcétera, pero siguen comiendo. De igual forma es la lujuria. Es por eso que Jesucristo dijo que hay demonios que solamente se vencen con oración y ayuno. Y las armas que nos da Él son justamente estas. Y por eso es que podemos ver la relación estrecha entre la lujuria y la gula. Por eso es que tenemos que
ayunar, porque al ayunar estamos sometiendo a nuestra voluntad a hacer la voluntad de Dios. Nuestra voluntad, nuestra naturaleza corrompida, quiere seguir comiendo, quiere seguir devorando. La lujuria quiere poseer, quiere instrumentalizar a las personas. Pero la voluntad de Dios es completamente distinta, que ya lo vamos a hablar en un momento. Entonces la lujuria y la gula no tienen límite. Si uno piensa que comiendo mucho no va a desear comer más, está loco. Lo mismo ocurre con la lujuria. Si uno piensa que cuando llega a un placer sexual altísimo y después de este placer no va a querer más, y tal vez puede pensar eso en su momento, pero a los minutos, a las horas, va a querer eso. Pero el problema no llega ahí. Va a volver a caer en el pecado, pero con mayor fuerza, porque no tiene límite. Es un vacío tan grande que si llenamos con lujuria, con gula y con todos los otros pecados capitales, nunca vamos a poder llenarlo. Es por ello que ese límite lo pone Jesucristo, con sus normas, con sus leyes, con sus mandamientos, que finalmente es amor, amor hacia nosotros para poder llevar una vida ordenada. Entonces, la forma de ganar esta batalla no es en un pedestal de perfección humana, no es pensando en mis fortalezas y en mi capacidad de sobrellevar o sobrepasar estos vicios. No, porque si pensamos que por nuestras fuerzas vamos a salir de este vicio, ya hemos perdido la batalla desde un inicio. La forma de enfrentar este vicio es sabiéndonos débiles, humildes, pequeños, necesitados de Dios, mendigos de la gracia de Dios. De esa forma, Dios nos da las herramientas y las armas para poder vencer la lujuria. Es por ello que San Pablo, cuando él le pedía que le quite la espina de su corazón, la espina de su carne, Dios le decía, mi gracia te basta, mi gracia te basta, mi gracia te basta. Es por ello que nosotros debemos pedir siempre la gracia de Dios, porque si nosotros pensamos que por nuestras propias fuerzas vamos a salir de un vicio, ya hemos perdido la batalla. El demonio es demasiado inteligente, demasiado capaz de hacer todo. En comparación a nosotros, nosotros no sabemos absolutamente nada. El demonio sabe mucho y por eso es que enfrentarnos con él directamente es perder la batalla. Necesitamos de Dios. Entonces, muchas veces cuando una persona se siente estresada, desanimada, aburrida, entristecida, recurre a el vicio de la pornografía. Entonces, como este placer inmediato, superficial, se realiza cada vez más, porque no tiene límite, llega un punto en el que deseamos sentir más satisfacción, pero lo que estamos haciendo no nos da esa satisfacción, porque es como la droga. Lamentablemente se necesita cada vez una dosis mayor. Se necesita ver, en el sentido de la pornografía, se necesita ver algo más extremo cada vez. Por ende, nos vamos desordenando, pero de una manera terriblemente macabra dentro de nuestro corazón y dentro de nuestro cerebro. Nuestra naturaleza se va corrompiendo a un nivel en el que ya no vamos a ver a las personas como seres humanos, sino como meros instrumentos, como meras cosas que debemos utilizar o que podemos utilizar y por ende someterlas a nuestra voluntad desordenada. Y muchas veces cuando alguien llega al punto de querer cometer el pecado de la masturbación, por ejemplo, se piensa de que con ese acto va a estar tranquilo y va a estar satisfecho y feliz inclusive. Pero esto es una mentira, porque va a pasar un tiempo, va a pasar tal vez unos minutos o unas horas y va a querer retomar esto. Por ende, no se llega nunca a algo que se podría denominar a un ser apagado o un límite. No, siempre se va a desear más. San Pablo nos dice en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 8, lo siguiente.
somos llamados a la santidad. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que según aprendisteis de nosotros el modo en que habéis de andar y agradar a Dios. Como andáis ya, así abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos os hemos dado en nombre del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Que os abstengáis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su propia mujer en santificación y honra, no con pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie engañe ni explote a su hermano en los negocios, porque el Señor es vengador de todas estas cosas, como también os dijimos antes y atestiguamos, porque no nos ha llamado Dios a vivir para impureza, sino en santidad. Así pues, el que esto rechaza, no rechaza a un hombre, sino a Dios, que también os da su Santo Espíritu. Entonces, Dios pone límites a esos desbordantes deseos que tenemos que la carne nos pide. La lujuria, por ende, es todo superficialidad. Se queda en el borde, porque simplemente la lujuria es mentira, es fantasía. Por ende, nosotros con esto llevamos a cosificar a la gente, a las personas. Ya no vemos, tal vez un varón ve a una mujer, ya no la ve como su futura esposa, la madre de sus hijos. No, sino ahora la va a ver simplemente como una persona con la cual se puede satisfacer sexualmente y dejarla. ¿Por qué? Porque ve a otra que le puede dar mayor placer sexual o distinto placer sexual. Y esto lleva a la consecuencia lógica de que será imposible generar una relación sana entre las personas. Tal vez aquella mujer que este varón podía haber, podría haber sido su esposa, se quedó en nada. Ese futuro grandioso que los dos tenían, de tener hijos maravillosos, de formar una familia, un ejemplo de familia, una familia santa, se quedó en nada, porque este hombre simplemente la veía a ella simplemente como un objeto sexual, como un ser al cual podía instrumentalizar, usar, poseer y nada más. Y como la lujuria es un deseo insaciable, muchas personas pueden tomar la mala decisión inclusive de autoeliminarse. Esto debido a que ya no pueden satisfacerse como se satisfacían antes, porque su dosis es tan alta que ya no pueden llegar. Ya nada les hace llegar a esa satisfacción, a ese placer que antes sentían, porque se han vuelto adictos y han deformado toda su conciencia, toda su voluntad y su corazón está completamente oscurecido por este vicio. Entonces, este es un vicio que mientras más le das, más te pide. Y con el tiempo te vuelves un esclavo de estas pasiones. Y lamentablemente el mundo nos cuestiona la castidad en el matrimonio, cuestiona la castidad en el sacerdocio, con el celibato, porque ellos no entienden, no pueden comprender que se pueda llegar a ese nivel tan alto de amar a la otra persona, que es por gracia de Dios, obviamente. Entonces, la pregunta sería para estas personas, ¿qué entienden ellos por amor? ¿Qué capacidad de amar estas personas tienen? Y si realmente están amando o simplemente están usando a las personas, a las parejas con las que se juntan. Eso habría que preguntarles. Entonces, como ya hemos visto, la lujuria es un combate al que debemos entrar preparados con las suficientes armas para dar ese combate y ganar. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, en los versículos del 24 al 27, nos dice lo siguiente. ¿No sabéis que en el estadio los corredores corren todos, pero uno solo recibe el premio? Corred pues de tal modo que lo alcancéis.
y todo el que entra en la liza se modera en todo. Ellos para ganar una corona corruptible, y nosotros, en cambio, para una incorruptible. Yo, por tanto, corro así, no como al azar, así lucho, no como quien hiere al aire, sino que castigo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que, habiendo predicado a los demás, yo mismo resulte descalificado. Entonces, este deseo solamente lo puede colmar Dios, y la Iglesia es responsable de enseñar que, aunque suena muy duro, el perro siempre vuelve a su vómito y el cerdo a su porquería. En el libro de Tobías podemos ver una explicación muy hermosa de cómo funciona el verdadero amor, esta donación que hace Tobías con Sara. Ellos se casan, pero antes de unirse entre ellos, antes de tener las relaciones sexuales que los esposos tienen en su lecho matrimonial, eh, le dice Tobías a Sara lo siguiente: levántate, Sara, y hagamos oración a Dios hoy y mañana y pasado mañana, porque estas 3 noches nos uniremos con Dios, y pasada la tercera noche haremos vida matridable, pues somos hijos de santos, y no podemos unirnos a manera de los gentiles, que no conocen a Dios. Y levantándose juntos, oraban ambos a una, para que les fuese dada salud. Dijo Tobías: Oh Señor Dios de nuestros padres, bendígante los cielos y la tierra, el mar, las fuentes, los ríos y todas tus criaturas que hay en ellos. Tú formaste a Adán del lodo de la tierra y le diste a Eva para que la ayudase. Ahora pues, Señor, tú sabes que no llevado por lujuria tomo a esta mi hermana por esposa, sino por el solo, sino por el solo deseo de tener hijos en los que sea bendito tu nombre por los siglos de los siglos. También Sara oró: ten misericordia de nosotros, oh Señor, ten misericordia de nosotros, para que ambos a dos lleguemos sanos a la vejez. Para esto, Dios, la Santa Iglesia Católica, nos da una gran respuesta, una gran herramienta, que es la castidad. La castidad es castigar a este deseo desordenado, a esta tentación que tenemos. Porque si no se le pone límites, ya hemos visto que se desborda y es como un fuego en un bosque seco. No se le puede parar. Entonces la castidad es la sexualidad ordenada en nuestra vida. Y por ende, la castidad nos enseña cómo se ama realmente a la otra persona. Y acá viene otra palabra clave, que es la donación. Amar es donación. ¿Esto qué significa? Es darse a sí mismo, entregarse totalmente a la otra persona, entregarse en cuerpo, sí, pero principalmente en alma, principalmente en corazón, en mis pensamientos, en mi espíritu. Eso es donación. Entonces, donación es lo que hizo Jesucristo en la cruz por todos nosotros. ¿Quieres ver el mejor ejemplo de amor, de donación? Mira a Jesús crucificado. Ahí está el mejor ejemplo de amor. Y no ese amor edulcorado, ese amor superficial que nos enseña lamentablemente la sociedad de ahora. En el libro A Imitación de Cristo, en el punto 29 de enero, podemos ver lo siguiente. El origen de todas las funestas tentaciones es la inconsistencia de ánimo y la poca confianza en Dios. Porque como la nave sin timón es llevada por aquí y por allá por las olas, así el hombre flojo y que desiste de su propósito es tentado de varias maneras. El fuego prueba al hierro y la tentación al hombre justo. A menudo no sabemos lo que podemos, pero la tentación pone al descubierto lo que somos. Con todo, hay que estar alerta principalmente al comienzo de la tentación, porque el enemigo
se le vence más fácilmente si de ninguna manera se le deja pasar la puerta del alma, sino que se le sale al paso inmediatamente, afuera del umbral, apenas toca. Por eso alguien dijo, o ponte en los comienzos, tarde se proporciona la medicina cuando los males se han consolidado por las largas demoras. Y para concluir, debemos decir de que sí se puede vencer al vicio tan terrible de la pornografía. Sí podemos vencer, sí podemos ganar esta lucha, que es principalmente espiritual. Sí podemos ganarle al diablo, pero con ayuda de Dios, con su gracia, sabiéndonos humildes, pequeños, necesitados de la gracia de Dios. Solo así podremos vencer a la lujuria, castigando nuestra voluntad, castigando nuestros deseos, sometiéndonos, haciendo ayuno, oración, yendo a misa, rezando. Cuando tenemos una tentación en nuestra cabeza, inmediatamente nosotros debemos cortarla, como ya hemos dicho, o con oración, pidiéndole a la Virgen María que nos dé su gracia en ese momento, su ayuda, su sostenimiento de madre, porque ella es purísima, ella es santísima, castísima. Entonces, tenemos las herramientas, tenemos las armas para vencer el vicio tan terrible de la pornografía, que no destruya tu familia, que no destruya tu paz y que no te quite la salvación, la santidad. Sí se puede. Entonces, la castidad es la sexualidad ordenada, la donación, el amor total, el darse completamente en cuerpo y alma a la otra persona y la otra persona también con nosotros. Es esa reciprocidad de ambos, de cuerpo y alma de ambos. En cambio, la lujuria es este deseo de poseer, de dominar, de someter a la otra persona, instrumentalizarla, verla simplemente como una cosa, superficialidad. Entonces, la lujuria usa dos métodos. El primero es la curiosidad. Todo inicia con un pensamiento que a todas las personas, a todos nosotros, nos tienta. Y nosotros, si damos espacio a este pensamiento, llega a otro punto, al punto 2, que es la fantasía. Comienza con un pensamiento pequeño, va creciendo, si queremos, claro, y después conlleva a la fantasía. En la fantasía ya simplemente es un desorden más difícil de poder combatir porque ya hemos caído, ya hemos pisado el palito, como se dice. No debemos no debemos permitir que llegue la fantasía, sino que todo termine con la tentación. La tentación todos la tenemos y la tentación es necesaria. Eso lo dice la Biblia, para probarnos como el hierro en el fuego. La tentación prueba al hombre justo. Entonces es necesaria la tentación. Ahora, ¿qué ocurre? La lujuria, ya hemos visto que es fantasía, pero la fantasía es todo lo contrario a la realidad. Por ende, la fantasía es mentira. Fantasía, realidad. Mentira y realidad. La lujuria es mentira. Entonces, al ser mentira, es todo lo contrario a Dios, que es la verdad. Dios dijo, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por ende, la lujuria, la fantasía, es todo lo contrario a Cristo. Por eso es que nosotros también debemos alejarnos de estas fantasías. Y cuando se ve pornografía, por ejemplo, todo ahí es fantasía, absolutamente todo. Por ende, todo es contrario a Dios. Viva Cristo Rey, viva la Santísima Virgen María, viva el glorioso patriarca San José.